En este video vamos a hablar de un tipo de razonamiento inductivo que se llama razonamiento confirmatorio. Su principal uso es para confirmar hipótesis. Un ejemplo de la vida cotidiana podría ser, si yo tuviera la hipótesis de que llovió durante la noche, pero no me consta, podría decir, si hubiera llovido durante la noche, la vereda estaría húmeda a la mañana siguiente. La vereda está húmeda a la mañana siguiente, por lo tanto, llego a la conclusión de que llovió durante la noche. Un ejemplo en el ámbito médico podría ser, un médico sospecha que su paciente padece anemia ferropénica, es decir, anemia causada por un déficit de hierro en el organismo, así que le pide un análisis de sangre para comprobarlo. Entonces, el médico hace el siguiente razonamiento. Primera premisa, si la paciente padece anemia ferropénica, entonces los resultados del análisis mostrarán un nivel bajo de hemoglobina. Segunda premisa, los resultados del análisis muestran un nivel bajo de hemoglobina. Llega entonces a la conclusión de que la paciente padece anemia ferropénica. ¿Cuál es la estructura de este razonamiento? Las premisas consisten, por un lado, en un enunciado condicional cuyo antecedente es la hipótesis. En el caso que vimos del médico, la hipótesis sería que la paciente tiene anemia ferropénica, y el consecuente describe una consecuencia observable. En este caso sería que en los análisis salga baja la hemoglobina. La segunda premisa consiste en un enunciado que afirma que ha sucedido la consecuencia observable, o sea, la confirmación de que los resultados de los análisis efectivamente mostraban un nivel bajo de hemoglobina. La conclusión es un enunciado que afirma la verdad de la hipótesis. Se concluye, en este caso, que es verdad la hipótesis de que la paciente sufre anemia ferropénica. Como vemos, tenemos la primera premisa, que es un condicional, en el cual la paciente padece anemia ferropénica, es el antecedente, y los resultados del análisis mostrarán un nivel bajo de hemoglobina, es el consecuente. La segunda premisa lo que hace es afirmar ese consecuente, dice que los resultados del análisis muestran un nivel bajo de hemoglobina, y la conclusión es la afirmación del antecedente. La paciente padece anemia ferropénica. La estructura del razonamiento, de un razonamiento confirmatorio, tiene que sonarnos familiar porque lo vimos cuando estudiamos razonamientos deductivos, es una falacia de afirmación del consecuente. Este tipo de razonamiento se llama, en el ámbito deductivo, falacia de afirmación del consecuente, justamente porque la segunda premisa consiste en la afirmación del consecuente de la primera, y además la conclusión va a ser la afirmación del antecedente de la primera premisa. Este esquema de razonamientos, desde el punto de vista deductivo, dijimos que era una falacia de afirmación del consecuente y por lo tanto claramente deductivamente inválido. Se considera una falacia formal porque desde el punto de vista formal, es decir, de su forma, independientemente del contenido, permite la única combinación de valores de verdad que es imposible en todo razonamiento deductivamente válido, es decir, que sean verdaderas ambas premisas y falsa la conclusión. Como esta estructura de razonamiento permite que eso suceda, es posible que sean verdad las dos premisas y sin embargo sea falsa la conclusión. Desde el punto de vista formal, esto es una falacia, ¿sí? Es un razonamiento inválido deductivamente porque no hace imposible que la conclusión sea falsa en caso de que las premisas sean ambas verdaderas. Esa es la definición de validez deductiva consistía exactamente en eso, que la forma de un argumento hiciera imposible que, en caso de que fueran verdaderas todas sus premisas, la conclusión fuera falsa. Como este esquema argumental no cumple con ese requisito, entonces va a ser inválido. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista inductivo? Un razonamiento con esta estructura, desde el enfoque inductivo, puede resultar correcto en el caso de que la verdad de las premisas brinde buenas razones para considerar probablemente verdadera la conclusión, como en el ejemplo que acabamos de ver,
o también puede resultar incorrecto inductivamente en el caso de que la verdad de las premisas no brinde buenas razones para considerar probablemente verdadera la conclusión. Pero veamos que, a diferencia del enfoque deductivo, en el cual podíamos saber si un razonamiento era válido o inválido simplemente por su forma, por su estructura, desde el enfoque inductivo podemos tener un razonamiento correcto o incorrecto con la misma estructura, ¿sí? O sea, con esta misma estructura de la falacia de afirmación del consecuente, podemos tener un razonamiento inductivamente correcto o incorrecto. Tenemos que fijarnos en el contenido y en el contexto de ese argumento para saber si lo vamos a considerar correcto o incorrecto desde el punto de vista inductivo. Vamos a ver un ejemplo de un razonamiento confirmatorio que resulta incorrecto. Supongamos ahora que el médico sospecha que su paciente padece una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, así que le toma la temperatura. Hace entonces el siguiente razonamiento. Primera premisa: si la paciente sufre una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, entonces su temperatura será de más de 37,5 grados. Segunda premisa: la temperatura de la paciente es de más de 37,5 grados. Llega a la conclusión de que la paciente sufre una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Qué pasó acá? No solo es posible que ambas premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, eso nos va a pasar en todos los razonamientos inductivos porque son deductivamente inválidos, ni siquiera hace probablemente verdadera la conclusión. ¿Por qué? Porque el hecho de tener fiebre es un indicador de algún tipo de infección, pero no es algo específico que nos indique que la paciente tiene una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Tenemos una hipótesis muy precisa, pero estamos tomando como evidencia de la verdad de esa hipótesis una consecuencia observable que se podría atribuir a un montón de causas diferentes. ¿Sí? La fiebre puede estar causada por muchísimas infecciones virales o bacterianas, y el estreptococo beta hemolítico del grupo A es solo una de muchísimas posibilidades de distintas enfermedades que pueden causar ese síntoma que es la fiebre. Entonces, un razonamiento de este tipo no nos brinda, a partir de la verdad de las premisas, una buena razón para considerar que sea siquiera probablemente verdadera la conclusión. El apoyo que dan las premisas a la conclusión es demasiado débil. Por eso consideramos que no solo es deductivamente inválido, sino que también resulta inductivamente incorrecto, porque además de ser parcial ese apoyo de premisas a conclusión, es demasiado débil. Para que un razonamiento confirmatorio resulte inductivamente correcto, la verdad de sus premisas debe brindar un apoyo parcial pero fuerte a la verdad de la conclusión. Para que esto suceda, el consecuente de la premisa condicional debe ser suficientemente específico como para que su confirmación constituya evidencia importante en favor de la verdad del antecedente.